¿Qué pasaría si, en este momento, en el corazón de la Europa moderna, una nación camina por la tierra que lleva la línea de sangre ininterrumpida de las personas que vivían aquí hace 3000 años? Debajo del ruido de las bulliciosas calles de Tirana, bajo la sombra de las torres de vidrio y los semáforos, se encuentra un secreto más antiguo que Roma misma. En 2023, un estudio genético innovador, la historia genómica del sudeste de Europa desde la Edad de Bronce hasta la presente, seglando ondas de choque a través del mundo de la arqueología. Su conclusión fue tan audaz como innegable: los albaneses modernos son los descendientes directos de los ilirios de bronce y la Edad del Hierro. Las personas misteriosas que gobernaron estas montañas y valles de 1500 a 500 a.C. Imagínelo, un linaje que comenzó cuando los guerreros levantaron colinas de piedra sobre el río Drin, cuando el humo se acurrucó de los hogares de la Edad de Bronce en las tierras altas de los Balcanes. Los imperios iban y venían, Rome, Bizancio, los otomanos, pero en el ADN de estas pequeñas personas ferozmente independientes, el pasado nunca murió. Los científicos no solo adivinaron. Sacaron secretos de los huesos de los muertos. En los túmulos de entierro remoto, donde se enterraron los jefes de Iliria, los investigadores extrajeron el ADN antiguo y lo compararon con miles de muestras modernas. Los resultados fueron impactantes. La señal genética era continua, ininterrumpida, intacta. Ninguna otra población en Europa conserva una línea tan clara a sus antepasados prehistóricos. Piensa en eso. Mientras que gran parte de las líneas de sangre de Europa fueron barridas, mezcladas, diluidas, reemplazadas por oleadas de migraciones, los albaneses permanecieron como una cápsula de tiempo de vida. Incluso la tierra en sí misma parece cómplice. Los Hag Alpes albaneses que protegen a su gente como sentinels durante milenios. Pero aquí está la pregunta inquietante: ¿cómo? Porque la historia cuenta una historia diferente. Los Balcanes eran una encrucijada de caos. Las migraciones eslavas truenaron hacia el sur en el siglo VI. Las legiones romanas destrozaron a los reinos ilirios por 168 a.C. Incluso el Imperio Otomano arrojó su sombra durante 500 años. Las poblaciones cambiaron, las culturas desaparecieron y, sin embargo, de alguna manera, esta línea de sangre perduró. Es un acertijo que la ciencia apenas comienza a desentrañar. Y a medida que seguimos este sendero, profundamente en las montañas y a través de las tumbas de los guerreros olvidados, descubriremos la verdad. ¿Por qué los albaneses sobrevivieron cuando tantos pueblos antiguos fueron borrados? Pero para comprender esa supervivencia, primero tenemos que enfrentar las olas de los invasores que intentaron, y fracasaron, para conquistar su sangre. Los Balcanes siempre han sido una encrucijada de caos. Los imperios se elevaron, los ejércitos marcharon, los cultivos se enfrentaron, y sin embargo, esta línea de sangre perdió. ¿Pero cómo? En los siglos V y B, las migraciones eslavas rugieron a través de la península de los Balcanes como una marea humana. Se vaciaron valles enteros, las tribus antiguas desaparecieron en la historia, y gran parte del mapa genético de la región se reescribió. Los arqueólogos encuentran evidencia de asentamientos eslavos en capas sobre las tierras de Iliria más antiguas, su cerámica y herramientas que marcan la lenta tragación de culturas preeslavas. Sin embargo, cuando los científicos en 2023 compararon el ADN de los albaneses modernos con esas poblaciones eslavas, el resultado fue sorprendente. Los linajes masculinos centrales de los albaneses apenas habían cambiado. Sí, los albaneses modernos llevan ascendencia relacionada con la eslava del 18 al 48%, pero aquí está el giro: el estudio PDF revela que casi todo está mediado por las mujeres. Eso significa que las mujeres extranjeras ingresaron al grupo de genes, pero las líneas de sangre paterna, EV13, J2B, L283 y R1B, Z2103, se mantuvieron casi intactos. Los clanes de montaña permitieron a las hijas casarse, pero rara vez dejan que los hijos del conquistador las reemplazaran. Luego vino el Imperio Otomano,
lanzando su sombra desde el siglo XV hasta principios del XX. Durante 500 años, los Balcanes fueron reestructurados políticamente, religiosamente y demográficamente. En gran parte del sudeste de Europa, los linajes turcos y mixtos dejaron profundas huellas genéticas. Pero en Albania, sucedió algo inusual. Incluso a través de siglos de ocupación, los linajes ilirios masculinos se mantuvieron firmes, protegidos por los robustos Alpes albaneses. El aislamiento tribal y la estricta ley de Kanun que gobernaba todos los aspectos de la familia y la línea de sangre. Esta ley no era solo un código de honor, era una armadura social, asegurando que el corazón de su linaje no pudiera ser reemplazado. Visualíelo, una doble hélice de ADN que se eleva desde un pueblo de montaña del siglo XV, girando hacia arriba hacia los picos irregulares de las montañas malditas. El tiempo avanzó. Los imperios llegaron y cayeron. Pero la sangre debajo de esas piedras seguía definitivamente la misma. Y así, incluso cuando la historia intentó borrarlos, los albaneses se convirtieron en una fortaleza genética viva, una nación cuyos hombres llevaban la misma sangre que los guerreros enterrados hace 3000 años. Pero esto solo profundiza el misterio. Si los ejércitos e imperios extranjeros no pudieran reescribir su ADN, ¿qué historia cuenta su sangre sobre los primeros europeos? Esa pregunta es la clave de un misterio enterrado en el tiempo. Porque cuando los científicos retrocedieron las capas de ADN albanés, no solo encontraron supervivencia, encontraron un museo vivo de los orígenes de Europa. El mapa genético de los albaneses modernos tiene algo casi mítico. Una trifecta de ascendencia, congelada en su lugar durante miles de años. La mayoría de las poblaciones europeas son borrosas, un mosaico giratorio de migraciones e invasiones. ¿Pero albaneses? Su ADN es de cristal, como una cápsula de tiempo intacta. El primer hilo se remonta a 10,000-6,000 a.C., la era de los cazadores-recolectores de los Balcanes. Estos fueron los primeros sobrevivientes del continente, cazando ciervos rojos en bosques densos, pescando los ríos helados que atraviesan Albania prehistórica. Hoy, su legado vive en los haplogrupos J2b, L283 y EV13, todavía se transportan fuertemente en los albaneses del norte y centro. Los ecos directos de los primeros hombres en recorrer estas montañas. Luego llegaron los primeros agricultores europeos, 6,000-3,000 a.C., trayendo consigo las semillas de trigo y cebada, cerámica de arcilla y los primeros asentamientos permanentes. Se mezclaron, pero no borraron. Su sangre es ahora el segundo pilar de la identidad albanesa, un recordatorio tranquilo de cuando Wildland se convirtió en casa por primera vez. Y luego, el tercer y último hilo, los pastores de Yamna Steppe, 3,000-2,000 a.C. Los jinetes feroces de la estepa Ponik-Caspia, que hablan temprano en las lenguas indoeuropeas, llegaron con caballos, vagones y el haplogrupo R1b Z2103. En gran parte de Europa, su llegada significaba agitación, incluso reemplazo. Pero en Albania, su sangre se unió a las viejas y se quedó, cuidadosamente protegida, durante 3000 años. Esta trifecta de supervivencia, cazador, agricultor y jinete, no existe en ningún otro lugar en Europa con tanta pureza. Mezcla mínima. Ruido mínimo. Una piedra genética de Rosetta que sostiene la historia de los primeros pueblos del continente exactamente donde comenzó. Pero, ¿cómo sabemos con certeza que esta antigua trilogía sobrevivió? ¿Cómo podemos ver las caras de los hombres que llevaban estos linajes a través de milenios? La respuesta se encuentra debajo de la tierra. En las tumbas de los guerreros hace mucho tiempo. Ahí es donde estaba enterrada la verdad. Silencioso. Paciente. Escondido debajo de las líneas de la cresta de los Alpes albaneses. A través de Albania, Kosovo y Montenegro, los arqueólogos reabrieron tumuli antiguos, montículos urnados que datan de 1500 a 500 BCE. Dentro, los guerreros ilirios yacían intactos durante milenios.
Cuando los investigadores extrajeron el ADN de esos restos esqueléticos, la revelación fue impresionante. Aproximadamente el 80% de los hombres albaneses modernos comparten los mismos linajes del cromosoma y que los enterrados en las tumbas de la Edad de Bronce y el Hierro. Un nivel de continuidad paterna casi desconocida en la genética de la población. Dos marcadores se encuentran por encima del resto. R1b Z2103, un subclade raro vinculado a los pastores de la estepa yamna que arrastró a Europa alrededor de 3000 AC. Aparece en individuos antiguos en sitios como Sinamak en el norte de Albania, fechado en 2660-2470 calce. Casi la mitad de los entierros masculinos allí llevaban este linaje, el mismo clado todavía presente en los hombres albaneses hoy. Luego está el V13, un linaje neolítico dominante en los Balcanes, presente en 27 a 35% de los hombres albaneses modernos, alcanzando su punto máximo en casi el 40% en Kosovo. Las muestras antiguas en toda la región confirman que V13 ya era común en la Edad de Bronce. Probablemente se expandió dramáticamente durante el surgimiento de las clases de soldados de Iliria bajo el dominio romano, alrededor del primer milenio. Imagine esto, los arqueólogos pelean un túmulo ilirio en el crepúsculo, el cepillo de las hojas que descubren el esqueleto de un guerrero. Una espada de bronce oxidada descansa junto a los huesos desgastados. A medida que se envían muestras al laboratorio, una hélice de ADN toma forma, subiendo del suelo, espiral por espiral, en el crepúsculo sobre las montañas. El tiempo se derrumba. 3 milenios de la historia, guerreros, clanes, reinos, se condensan en un solo hilo ininterrumpido visible en la sangre de hoy. 3000 años después, su línea todavía camina estas montañas. Pero si los huesos pueden preservar un linaje como este, si la genética puede desafiar el imperio y la conquista, entonces hay otra pregunta que suplica que se responda: ¿el ADN es solo una voz? ¿Podría el lenguaje también ser un fósil de esta supervivencia, un eco de esos primeros europeos que todavía hablan hoy? Las montañas de Albania hicieron más que proteger su sangre. Guardaron su voz. Escondido en valles tallados por ríos mayores que Roma, un idioma perdurado cuando todos sus vecinos se callaron. Albanien se erige como una rama solitaria de la familia indoeuropea, sin lengua hermana viva en ningún lugar del mundo. Es como si las palabras en sí estuvieran congeladas en el tiempo, preservadas como los genes de los clanes ilirios. Los lingüistas y genetistas ahora están de acuerdo, esta voz lleva la memoria de los ilirios. Las inscripciones nunca sobrevivieron por completo, pero se hace eco permanecen en el sonido y la estructura. La prueba radica en las palabras de préstamos latinos tejidas a través del vocabulario albanés. Entraron antes del primer centro, cuando las legiones romanas conquistaron Iliria en 168 BCE, mucho antes de que llegaran las lenguas eslavas. Las palabras para carreteras, mercados y soldados se deslizaron en su discurso cuando Roma difundió su imperio. Los préstamos posteriores vinieron del dominio eslavo y otomano, pero el núcleo del idioma permaneció intacto, un hilo ininterrumpido para el primer milenio. Esta supervivencia no es solo trivia lingüística. Es el desafío cultural. Cada sílaba es un recuerdo de aislamiento, de clanes de montaña que eligen mantener su voz cuando los imperios intentaron borrarlo. Los lingüistas históricos rastrean el protoalbaniano hasta al menos el primer milenio AC, lo que significa que cuando se cantaron las epopeyas de Homero, los antepasados de los albaneses ya hablaban una lengua que algún día se convertiría en albanés moderno. Imagine un pastor en las tierras altas hace 2000 años, llamando a las mismas crestas donde las voces hacen eco hoy. Sus palabras serían extrañas para nuestros oídos, pero reconociblemente albaneses. Su idioma, como su sangre, se negó a morir. Y, sin embargo, durante siglos, los libros de historia contaban una historia diferente. Descartaron a los albaneses como recién nacidos o extranjeros, su lengua es un misterio que no pertenecía a estas tierras. Pero, ¿por qué la historia escrita se equivocó tanto,
¿Y qué fuerzas intentaron borrar la memoria del último lenguaje antiguo de Europa? Durante siglos, el misterio de los orígenes albaneses fue enterrado bajo capas de mito y mala dirección. Los historiadores debatieron, los imperios especularon, y las naciones enteras construyeron historias para explicar a una gente que parecía provenir de la nada. Uno de los primeros cuentos fue el mito de origen del Cáucaso, que afirmó que los albaneses habían vagado de las montañas del Cáucaso oriental, confusándolos con el antiguo reino de Albania caucásica, en lo que ahora es Azerbaiyán. Era una historia repetida en los siglos XVIII y XIX, a menudo con fines políticos, arrojando dudas sobre sus raíces en los Balcanes. Luego vino la hipótesis pelasgiana, popular en el siglo XIX, que imaginaba a los albaneses como los últimos descendientes de los míticos pelasgianos preindoeuropeos, un pueblo tan esquivo como las sombras, sin lenguaje o registros confirmados para anclar la afirmación. Otros empujaron las teorías dacianas e italianas, sugiriendo migraciones tardías desde el norte del Danubio o incluso a través del Adriático. Argumentos basados en menciones dispersas en textos bizantinos o crónicas medievales que nunca coincidían con la realidad arqueológica. Pero la ciencia moderna ha desmantelado estas ficciones. En 2023, los investigadores analizaron más de 6.000 genomas antiguos de todo el sureste de Europa, que abarca 8.000 años de historia. La evidencia era clara. Los albaneses modernos están profundamente arraigados en los Balcanes occidentales, con una continuidad genética que se extiende desde los ilirios de la Edad del Bronce y el Hierro hasta el presente. Sus líneas paternas, ricas en V13 y R1b, BAI 611, no muestran rastro de ninguna migración masiva del Cáucaso o territorios distantes. Las montañas de Albania no eran una estación de vías para los exiliados, eran una cuna, una fortaleza y un refugio donde las líneas de sangre más antiguas de Europa sobrevivían intactas. Imagina el peso de esa reivindicación. Una nación una vez acusada de ser extranjera, revelada de repente por su propio ADN que se encuentra entre los pueblos más indígenas de Europa. El colapso de mitos de exilio bajo la luz de la ciencia, y un orgullo silencioso se agita en los valles donde la sangre iliria todavía fluye. Sin embargo, el genoma nos dice más de quiénes son. La ciencia hizo más que desacreditar los mitos, descubrió un refugio oculto que protegía estos linajes cuando el resto de Europa cambió para siempre. Ese refugio no era una ciudad. No era una fortaleza de Stone o un muro del imperio. Era un paisaje, los Alpes albaneses. Yagid, impenetrable, tallado por hielo y tiempo. Desde la era romana hasta el periodo de migración, aproximadamente de 200 a 806, estas montañas se convirtieron en una bóveda viva para las líneas de sangre más antiguas de Europa. Mientras que el mundo romano se desmoronó y las migraciones germánicas, góticas y eslavas se extendieron por el continente, el tiempo se detuvo en estos valles. Los arqueólogos que estudian patrones de entierro no ven casi ningún cambio de población a gran escala. Los genetistas confirman lo que la Tierra en sí ya sabía, los clanes patrilineos de Albania permanecieron intactos, transmitiendo los mismos linajes del cromosoma Y, V13, J2b, L283 y R1b, Z2103, que habían definido a los guerreros ilirios 1000 años antes. Imagínelo. Los picos con nieve se torón sobre aldeas aisladas. Un solo camino sinuoso conecta aldeas donde la ley oral, la canun, se encuentra en cada paso de la vida, desde disputas en sangre hasta derechos de matrimonio. Los extraños rara vez entran. Los que lo hacen, dejan poca marca genética. Incluso Roma, en el apogeo de su poder, solo escatimó los bordes. Las carreteras militares llegaron a las costas, pero las tierras altas seguían siendo un mundo separado, resistiendo la rotación de la historia. Este aislamiento fue más que la geografía, era una estrategia de supervivencia. Las montañas actuaron como un santuario genético, un archivo natural donde la sangre de los primeros europeos soportaba mientras las tierras vecinas eran reescritas por la conquista y la migración. Los siglos pasaron en las tierras bajas, bizantinas,
godos, eslavos, pero en las tierras altas, los padres pasaron su sangre a hijos, ininterrumpidos, silenciosos, eternos. Y sin embargo, incluso aquí, el viento llevó un cambio. Fragmentos de otras culturas se deslizaron. Una novia de una aldea de tierras bajas. Una palabra extranjera susurró en el idioma. Una melodía lejana resonando a través de los pases de montaña. Porque ningún santuario dura para siempre. Sin embargo, incluso de forma aislada, los susurros de otras culturas se arrastraban. ¿Quiénes eran? Las montañas podían proteger los clanes. Ellos podrían preservar las líneas de sangre de los padres, silenciosas e ininterrumpidas. Pero no podían detener el viento, o los pasos, de las mujeres. Los estudios genéticos revelan una contradicción tranquila en la historia de la ascendencia albanesa. Mientras que los linajes masculinos como EV13, J2B, L283 y R1B, Z2103 permanecieron abrumadoramente intactos durante 3000 años. Los rastros de ascendencia extranjera entraron a través de la línea materna. La evidencia es más clara en el ADN mitocondrial, que pasa de madres a niños. Los investigadores ven firmas eslavas de las migraciones del siglo VI y XVII y las influencias posteriores de la era otomana, tejidas suavemente en el tejido genético. Estas no eran invasiones de ejércitos, eran pasos en los hogares. Imagine un pueblo de Highland en el siglo VII. Una mujer eslava, tomada como una novia o uniéndose a través de la alianza, cruza a un mundo gobernado por el canon, el antiguo código de derecho. Ella aprende el idioma de su esposo, cría a los niños en su clan, y con el tiempo, su sangre se vuelve albanesa, atravesada en las montañas. Siglos después, durante el gobierno otomano del siglo XV al XII, el patrón se repitió en silencio. Las mujeres extranjeras llegaron a través del comercio, el tributo o la migración rara, dejando hilos genéticos delicados que sobrevivirían incluso cuando los imperios colapsaron. Esta sutil asimilación selectiva cuenta una historia de resiliencia formada por elección. La identidad patrilineal central, la línea ininterrumpida de los hijos ilirios, se demoró dominante. La sangre extranjera solo podría entrar si se adaptara a la vida albanesa, no al revés. El resultado es un retrato genético tanto complejo como desafiante, una nación que sobrevivió al absorber solo lo que podría doblarse a su voluntad. En cada generación, la sangre se encontró con pertenencia. La identidad no fue borrada, fue probado, forjado en los fuegos de la supervivencia. El mapa genético de Albania hoy lleva susurros de extraños, pero habla, sobre todo, con la voz de las montañas. Y luego, la ciencia llegó al presente. Una sola prueba de ADN moderna tomaría esta antigua danza de sangre y pertenencia, y la convertiría en una revelación que sacudiría la identidad de un hombre a su núcleo. Y luego, una sola prueba de ADN moderna mostraría cómo la sangre y la pertenencia pueden chocar. Comenzó como curiosidad. Un analista político montenegrino, Ljubomir Filipović, envió su ADN a un laboratorio, expectando para ver la historia familiar de su región. Raíces eslavas, tal vez mezcladas con hilos de los Balcán. Pero lo que volvió, fue un shock. Su cromosoma Y paternal era inequívocamente albanés, trazando directamente al haplogrupo EV13, el mismo linaje transportado por hombres ilirios durante casi 3000 años. En su lado materno, las mitocondrias contaban una historia diferente, herencia del guante, un hilo probablemente tejido hace siglos a través de los intercambios costeros del Adriático. Y sin embargo, en una tierra conformada por migraciones eslavas, el ADN del Ljubomir no contenía una señal eslava en absoluto. Miró la tabla. Números, porcentajes, mapas. Pero detrás de cada línea de código había una historia que se negaba a borrarse. La ciencia le decía que su familia, su sangre, se refería a una historia mayor que las naciones que se basan en los mapas de hoy. Era la historia de los ilirios, de los clanes que se aferraban a las montañas y el lenguaje mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Imagina el peso de esa realización.
Un hombre criado en una identidad cultural, de repente se enfrentó a la verdad de que sus raíces genéticas cruzan las fronteras, desafían las etiquetas y desafían las definiciones modernas de nacionalidad. La reflexión del Jubomir fue simple, pero profunda. Las naciones no son sobre sangre o tierra, se trata del sentido de pertenencia. En la pantalla, su gráfico de ADN se divide junto a artefactos ilirios, espadas de bronce, máscaras de entierro tumulus y la doble hélice retorcida que se eleva como un fantasma del suelo. Su historia es un espejo, no solo para albaneses, sino para toda Europa. Porque cuando la ciencia moderna derriba las paredes del mito, vemos el continente por lo que realmente es, un tapiz de migraciones olvidadas y legados vivos. Pero el descubrimiento del Jubomir plantea una pregunta más grande que cualquier hombre, más grande que cualquier nación. Si el ADN albanés es un vínculo vivo con los primeros europeos, ¿qué significa esto para la historia de la propia Europa? Significa que el pasado nunca murió realmente. Camina, en silencio, a través de las montañas de Albania. Fluye en sus ríos. Habla en un idioma que lleva el eco de los guerreros, los agricultores y los jinetes que vivieron hace 10.000 años. La investigación genómica moderna, gastando más de 6.000 muestras de ADN antiguas del sureste de Europa, ha revelado lo que los libros de historia nunca se atrevieron a decir. Albania es un archivo genético vivo, una rara piedra de Rosetta para comprender los orígenes más profundos de Europa. Dentro de sus líneas de sangre, sobreviven las primeras historias del continente, los cazadores-recolectores de los Balcanes de 8000 AC, los agricultores neolíticos que tallaron los primeros campos y los jinetes de la estepa Yamna, que llegan entre 3000 y 2000 A. Mientras que el resto del mapa genético de Europa se reescribió por la conquista y la migración, Albania permaneció, asombrosamente puro y continuo. Viaja a los Alpes albaneses y sientes que esta historia se presiona. Ríos alimentados con nieve al igual que Drin y Valbona atravesaron la piedra que ha sido testigo del ascenso y la caída de los imperios, Rome, Bizancio, los otomanos. Las aldeas se aferran a los acantilados como susurros de otra edad. Aquí, EV13 y R1B Z2103, los haplogrupos paternos de los antiguos guerreros ilirios, que aún tienen las venas modernas. Cada nacimiento, cada generación, es una victoria con el tiempo mismo. Cierra los ojos e imagina los ríos en primavera. El agua pasa más allá de las tumbas, donde duermen los jefes de la Edad de Bronce. El ADN en ese suelo, probado y secuenciado en 2023, coincide con los hombres que caminan en esos valles hoy. 3000 años se derrumbaron en un latido. Los primeros europeos no se han ido, están vivos, llevando su historia hacia adelante en silencio. Es por eso que los científicos ahora llaman a Albania un refugio genético, una clave para reconstruir los capítulos perdidos de Europa. En su código se encuentra prueba de resiliencia, de continuidad, de un pueblo que se negó a desaparecer mientras el mundo los cambiaba. Y, sin embargo, esta revelación abre una pregunta más grande, una que se extiende más allá de una sola nación. Si un país pequeño en los Balcanes sostiene la línea de sangre ininterrumpida de los primeros europeos, ¿qué legados olvidados están esperando ser descubiertos en el resto del continente?